Los cuatro son parecidos, pero en el sentido de que el primero se parece al segundo y el tercero se parece al cuarto, ¿no? Entonces, vamos a intentar plantear entre todos el primero y luego vamos a saltar al tercero. Y después vamos a seguir con los otros. Y si les queda tiempo, ustedes empiezan a plantear el 2 y el 4. Pero básicamente es la misma idea, es para que tengan un ejemplo más para que practiquen. Bueno, esto en particular, acá se están evaluando tres cosas, ¿no? Y que están exactamente en los tres incisos que aparecen. Población, muestra y unidad de observación. Población básicamente ya saben que es el conjunto completo de individuos o objetos que están estudiando. Pero es completo, el universo completo. Ustedes ya habrán visto también en el video, o porque lo explicó la profe, de que muchas veces no se pueden estudiar el conjunto completo. Por eso uno agarra como una pequeña parte e intenta que la parte explique el todo. Esa parte que uno agarra es básicamente la muestra. Dentro de la muestra, o sea, cuando ustedes digan la población y la muestra es algo, bueno, habla que tiene que ser representativo y todo ese tipo de cosas. Pero cada elemento de esa población es lo que llamamos una unidad de observación. Y las características que le podemos llegar a observar, o sea, una característica es básicamente algo que puede variar de una unidad de observación a otra. ¿No? Si nosotros somos una población, entonces cada uno de nosotros somos una unidad de observación. Imaginemos todo lo que vive en el Comoro, viendo en Comoro. Esa es nuestra población. Nuestra muestra podría ser todo lo que estamos en esta aula. Una unidad de observación sería cada uno de nosotros. Y una variable sería como una cualidad que nos podrían medir a cada uno. Es decir, como la estatura, la altura, el peso y cualquier otra cosa que se nos ocurra, ¿no? Acá no nos metemos todavía con esa parte, pero sí nos metemos con población, muestra y unidad de observación. Entonces, únicamente marco los temas por si es que tienen que ir al apunte, ya saben que equivocar. Población, muestra y unidad de observación. Acá nos dice, una empresa de comercio electrónico desea analizar el nivel de satisfacción de sus clientes con el proceso de compra online. Durante el último año, la empresa tuvo 8.500 clientes registrados que realizaron al menos una compra. Debido a las limitaciones de tiempo y costo, el área de marketing decide realizar una encuesta a 250 clientes seleccionados aleatoriamente para conocer su experiencia con la plataforma de compra. Se van a encontrar de que todos los ejercicios que ustedes van a, la mayoría de los ejercicios siempre son así. Mucho texto. Y muchas de las cosas que pasa acá es que tienen como la capacidad de concentración limitada. Entonces, como que van por la mitad y ya se perdieron. Intenten mantener la concentración e ir sacando. ¿De qué les sirve eso? Vayan sacando las ideas, porque con esas ideas van a ir armando la respuesta. O tiene que estar la respuesta. Fíjense, antes que nos pide, entonces nos pide identifique y describa la población de estudio. Acá, el contexto en el que estamos básicamente es dentro de una empresa de comercio electrónico, de comercio, lo que sea. Y luego dice, desea analizar el nivel de satisfacción. Eso es lo que vamos a querer medir. El tema de lo que queramos medir a veces no tiene que ver tanto con lo que se va a medir. Porque la característica que vamos a mirar tal vez sea una distinta, pero que nos lleva a explicar eso que queremos medir. Entonces, el proceso de compra desde el último año. ¿Cuál creen que es la población?
Está. Los 8.500 clientes registrados, ¿hasta ahí? Exactamente, hasta el final, hasta el punto. Todo eso completo es la población. Porque puede ser que haya, por ejemplo, cuando uno lleva cuando ustedes quieren comprar algo, ya sea en el Mercado Libre o algo por el estilo, ustedes se registran y ya pasan a ser un cliente. Pero eso no quiere decir de que ustedes hayan realizado una compra. Entonces acá se limita más todavía. No solamente tengo que estar registrado, sino que al menos tengo que tener una compra. ¿Por qué? Porque si voy a medir el nivel de satisfacción, o como, ¿para qué voy a preguntarle a alguien que no hizo ninguna compra? ¿Qué tan satisfecho va a estar si no hizo nada? Básicamente. Entonces, todo eso completo, fíjense que no solamente le dice identifique, sino que le dice describa. ¿Eso qué quiere decir? De que tienen que terminar de poner todo el contexto. O sea, son esos 8.500 clientes registrados que trataron de hacer una compra en una empresa. O sea, tiene que poner todo el contexto. O sea, lo que me dice es que básicamente tenemos que escribir todo lo que dice en la primera oración. Sí, le estoy diciendo exactamente eso. Nada más que lo escribo de una manera distinta, pero lo que pasa es que esa oración es lo que me está diciendo quién es la población. Entonces, identificar y describir es prácticamente volver a escribir todo lo que dice. Y eso muchas veces le va a pasar. Ya le están diciendo el enunciado, le dice todo. Pero igual tienen que volver a ponerlo porque está pidiendo abajo que identifique. Y a veces, por alguien que es más fácil, no sé por qué, pero terminan errando en este tipo de cosas. Escribiendo, a veces cosas que no existen por ahí, no sé, tal vez lo imaginaron o algo así, pero terminan agregando cosas. Bien, la mayoría de las respuestas siempre están en el enunciado. Entonces, como contar de vuelta a eso, nada más. Con respecto a la identifique y describa la población de estudio. ¿Se entiende? Sí. Está. Ahora dice identifique y describa la muestra utilizada. ¿Cuál sería la muestra? Claro, ahí en ese caso sería solamente hasta aleatoriamente, ¿no? Si uno identifica, o sea, lo de identifique. Son esos 250 que lo elegí aleatoriamente. Esa es mi muestra. Luego, el otro es todo lo que tiene que ver con el contexto. O sea, en este caso, ¿iría a esa parte? Sí. En esta parte sí. ¿Pero por qué? Porque no solamente le dice identifique, está diciendo describa. Entonces, de vuelta, casi que tengo que escribir el enunciado completo. Y sí, básicamente casi que tenés que escribir el enunciado completo. O sea, y en las tres respuestas voy a estar jugando con el sí. En las tres respuestas vas a estar jugando con el enunciado. Pero esto viene, apunta hacia un lugar de que esto sería como con lo que quiero. Ustedes cada vez que vienen un enunciado, para los que vienen con los que vienen, ustedes sí o sí, para dar el salto a las próximas preguntas, para dar respuesta a las próximas preguntas, estas tres cosas que están acá, ustedes las tienen que hacer sin que se los pida. Cada vez que leen un enunciado, ustedes tienen que preguntarse cuál es la población, cuál es la muestra y cuál es una unidad de observación. Ustedes eso se tienen que hacer cada vez que lean un enunciado de acá hasta que termine la materia. Por eso, sí. En el contexto de la muestra, no tendría explícito si decimos que la muestra es de la misma población. Sí. Pero, ahí es lo que estamos hablando. Es como que estas preguntas la profe la ve por separado. Entonces, este es únicamente para estos puntos. Es difícil que aparezca algo así en el examen. O sea, no va a aparecer algo. Pero esto es básicamente lo que ustedes van a tener que hacer cada vez que lean un enunciado más adelante. O sea, va a venir esto, pero esto viene como implícito del trabajo que ustedes sí o sí tienen que hacer antes de hacer algo un poco más avanzado.
Entonces esto lo que intentamos hacer, o lo que intenta hacer la profe, es básicamente de que vean en un primer, por lo menos un caso, donde estudiamos cada uno de estos por separado. Pero en los próximos ejercicios sí. Lo que preguntas es cierto, el contexto viene de acuerdo a lo que tenías antes. Pero vos imagínate como que solamente estás respondiendo ese que no respondiste la ni que respondiste ese. O sea, agilá eso. Entonces, la muestra esa que es de 250 con todo el contexto, ¿no? Lo que se quería medir y que él venía de una empresa, que él convenció. Y ahora, la unidad de observación. Exactamente. O sea, cada cliente, ¿qué? Sí, esa es la parte más importante, que haya realizado al menos una compra. Eso es lo de identificar. Y toda la otra parte es la de describir, ¿no? Cuando metes todo el contexto. Bueno, ¿alguna duda con respecto a este? No. Bueno, la misma historia para el 2. Van a tener una empresa comercial y todo se cuenta y luego tienen que identificar la población. Bueno, vamos a saltar al 3 para que vean qué se hace y de última, cuando ustedes van avanzando después, si tienen alguna duda, lo vamos a revisar. En el 2, fíjense que ya en el 3 sería en este caso, en el 3 ya entra con otro tema. Lo que vimos en el punto número 1, los temas eran población, muestra, unidad de observación. Y en este viene así cantado de una porque te dice variable, ¿no? Nuestro tema es variable. ¿Todos tienen bien claro qué son las variables? Una cualidad, una característica que podamos medir en una unidad de observación. Básicamente eso. Si así tal cual como yo digo no está en sus apuntes, vayan y lean el apunte porque la definición es la que está en el apunte. Básicamente, o sea, guíense por eso. Pero van a encontrar que yo parafraseo o digo de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Cada vez que ustedes tengan esas variables, las características de cada unidad, de una unidad de observación que la podemos medir. Eso se puede clasificar. ¿Qué clasificación conocen o qué clasificación vieron? Cualitativa y cuantitativa. En este caso, fíjense que solamente les pide clasificar ahí. Después ustedes habrán visto que cada una se puede nuevamente subcategorizar, o sea, tiene otras categorías, ordinal, la otra, nominal, y discreta y continua. Y luego uno puede nuevamente entrar a jugar con eso teniendo en cuenta las escalas en las que se miden, ¿no? Dicotómicas, como cuando tienen más de una categoría en la que le podemos tener, cuando entre esas categorías hay orden y cuando no lo hay, y cuando tenemos distintos tipos de escalas como de razón o todo ese tipo de cosas lo habrán estudiado bastante. Bueno, lo deberían haber estudiado y lo deberían, pero tienen que poder identificarlo. En este caso, únicamente nos está pidiendo que mencionemos dos variables cualitativas y dos cuantitativas que se podrían hacer del ejercicio 1, que es el que estábamos haciendo antes. Entonces, queremos medir el nivel de satisfacción de los clientes en el proceso de compra. Algo cualitativo. Es una variable cualitativa ordinaria, ¿no? El de que quieran. Acá le está pidiendo cualitativa. No le dijo con qué escala, ni no le dijo ninguna subdivisión. Le dice cualitativa. Sí, acá la idea sería, ¿qué podría yo medir? O sea, ella realizó una compra. ¿Qué le podría preguntar a ella, o podría medir en ella, para saber si está satisfecha con la compra o no? ¿Qué le podría preguntar?
¿En qué estado llegó el producto? Exactamente. Eso sería, por ejemplo, por eso medimos el nivel de satisfacción. Si dice que el paquete que le enviaron llegó en buenas condiciones, vamos a considerar de que está satisfecha con la compra. Porque, o sea, básicamente acá usted tiene que entender. Hubo una compra. ¿Qué involucra esa compra? Esa compra involucra un envío, un pago, involucra qué cosa. Si llegó en buenas condiciones o no. Entonces, ¿qué cosas yo puedo mirar en cada una de esas? ¿Cómo le puedo preguntar? La segunda pregunta podría ser, por ejemplo, ¿en qué estado llegó el paquete? Claro. Por eso, acuérdense, lo que estamos intentando responder o saber es si la unidad de observación, en este caso, se encuentra satisfecho con la compra o no. Como yo quiero averiguar eso, es el fin, yo tendría que ver qué podría medir de eso. Entonces, uno, para usted encontrarse satisfecho con una compra, ¿qué le gustaría que pase? Que la plataforma sea intuitiva, entonces una de las preguntas para eso podría ser si le parece intuitiva la plataforma, si fue muy difícil de utilizarse o si había algo que pudiera llegar a mejorar. Eso es uno, por ejemplo. Entonces, cuando uno hace una compra, primero tiene que para poder hacer la compra, tiene que entender la plataforma. Entonces, la plataforma te pareció intuitiva, difícil, o sea, y esas son como las escalas. Y eso es una cosa importante, porque yo una vez compré en una plataforma, fue dificilísimo, no era muy intuitiva, esa vendría a ser una buena. Ese es, pues ya tenemos dos. Tenemos uno, ¿qué le pareció la plataforma? Y ahí poner categorías, fácil, intermedio, difícil. Ustedes buscan qué categoría las podrían poner. Y de acuerdo a qué categoría ustedes las ponen, ahí pueden fijarse si quieren qué tipo de variable le quedó. Si entre esos hay algún tipo de orden o no. Lo otro que preguntamos era si el paquete llegó en buenas condiciones o no. Entonces, el paquete llegó en buenas condiciones y ahí lo podemos hacer que sea dicotómica. Es decir, buenas condiciones o en malas condiciones. O sí o no. Ya tenemos. Eso nos va a decir, si nos pone que no es de ninguna condiciones, difícilmente esa persona esté satisfecha con la compra. ¿Alguna otra cosa? Uno más, nos pidió dos, ya dijeron dos, alguno más que se lo ocurra. Algo que ustedes quieran, si compran, ¿qué es lo primero que quieren o que se fijan? El tiempo que me va a llegar. El tiempo. Yo compro el tiempo que me tiene. No quiero que estés tratando. Una persona que más puede entrar en la mente ya, entonces, llegó en el tiempo que considera que está adecuado o le va poniendo el tiempo. ¿Se entiende? Esa variable en particular, ¿en cuánto tiempo? Me interrumpo porque es otra cosa. Nosotros habíamos pensado igual que si la compras online o No, es que acá te dice que no. dice que compras online. Comercio electrónico. Proceso de compra online. Entonces, tiene que estar dentro de eso. Sí, solamente comercio. Por eso es que aísla tanto. Dice que son los registrados, como está hablando como que es de una plataforma, tal vez tenga su tienda presencial en otro país, pero es como que se está mirando. Únicamente quiere estudiar qué pasa con la parte online de su comercio. Ahora, fíjense que cuando uno le pregunta sobre el tiempo del paquete, puede tener dos tipos de respuestas. O sea, si está conforme, o sea, si tardó lo que pensaba o no, o lo que considera correcto, y lo otro, la otra pregunta es ¿cuánto tardó? ¿Cuál es la diferencia entre la primera pregunta y la segunda? Una es cualitativa, uno está preguntando qué le parece, le da como opciones, uno tiene que decir si está conforme o no está conforme con el tiempo que tardó. Y en el otro nos estamos olvidando un poquitito de la persona, no le hacemos la pregunta a la persona, ¿qué te pareció? Sino que eso podemos pedirlo nosotros. ¿Cuánto tiempo tardó? Y ahí uno podría saber, para este paquete fue de tal lugar, de una provincia a otra provincia. El tiempo que tardó es mucho o es poco y uno puede empezar después a tratarlo y a ver
si considera que es satisfactorio o no. Porque tiene en cuenta de si es que cuanto más rápido le llegó, más satisfecho va a estar la otra persona, la persona que compró. ¿Qué otra variable? Ahora estamos con cuantitativa. Ya dieron 3 cualitativas. Cada vez que, o sea, cuando hicieron eso, intenten también responder, pero eso no les pide acá. Pero, ¿cuáles serían las opciones que le darían a la pregunta? Eso van a ser como las categorías que ustedes van a tener. Ahora, en las cuantitativas, ahora vamos a intentar dar al menos 2. Uno ya dijeron, se vuelve el tiempo, pero no en el sentido anterior, sino ahora cuánto tardó. En días, meses o lo que sea. Otra variable cuantitativa que podríamos ver. La cantidad de compras. La La cantidad de compras que se tienen. Exactamente. Uno puede ver cuántas compras hizo y si siguió comprando, uno podría considerar de que está satisfecho con lo que está recibiendo o con el servicio que le estamos prestando. Y eso, ¿qué tipo de variables es? Ya sabemos que es una variable cuantitativa. Sería discreta porque podemos contar cuántas veces fue comprando. Acuérdense que los números naturales, ese tipo de cosas, solo usamos para contar y eso van asociado hacia una variable discreta. Cuando hablamos de contar, hablamos de discreto. Cuando hablamos de medir, hablamos de continuo. ¿Eso sí lo tienen todo claro? Estamos. ¿Hay algún otro que se lo pueda? Muchas veces se le pone las páginas de compras en un nivel numérico de satisfacción que dice satisfecho de estar con el con la foto de la operación para definir de 1 al 5. Se podría tomar eso también como una variable. Fíjense, este por lo menos, el que tanto la acompaña, no sé si todos lo escucharon, pero de que a veces, en todos lados, ustedes ven las aplicaciones cuando van haciendo, después me dicen, ¿quién es? Entonces vos le das para atrás o cancelar. Pero si le querés responder, le muestran como unas 5 estrellas, ¿no? Y ustedes marcan. ¿Qué tipo de variable creen que es? ¿Cuál o cuánto? Es como la que la está clasificando. En ese caso está clasificando. Es como, en vez de decir 1, es bajo. 2, la está poniendo. No es que no estás haciendo una acción de contar, porque vos tenés entre 1 y 5. Entonces, eso entraría más dentro de cualitativo. ¿Por qué? Porque es como que le pones capas y encima está ordenado. Es lo mismo. Bueno, ¿alguna duda o consulta con respecto al 3? Bueno, hasta ahora estuvimos trabajando población, muestra, unidad de observación, variables. Dentro de variables podemos hacer un desastre, tenemos cualitativa, cuantitativa, discreta, continua, después tenemos escala, ordinal, nominal y todo un cuento, ¿no? Bueno, el 2 y el 4 les quedaría ahora en este momento para ustedes, pero vamos a avanzar capaz un poquitito más, vamos a ver por lo menos el 5 y capaz que acá ya empezamos a entrar en otro tema. Después le va a quedar, o sea, ojalá les quede un poco de tiempo para cuando ya empiecen a trabajar ustedes y no revisamos la mayoría de los ejercicios, empiecen a ver los ejercicios que les quedaron a ver si se entienden. Pero básicamente vamos a intentar a ver como un poco de que abarque todo lo que tiene que ver, todos los temas. Bueno, vamos con este. Dice, ejercicio 5. Una empresa multinacional desea conocer el nivel de satisfacción, en este caso laboral, de sus empleados. ¿Qué tan contentos están ahí trabajando o no? Depende de si les pagan mucho o no, pero
Quitando eso, para ello evalúan las posibilidades de trabajar con distintos grupos según la disponibilidad de tiempo y recursos. Fíjense que cada vez que uno hace un estudio de una población, tiene que elegir no solamente la muestra, sino tiene que elegir la manera en que va a elegir la muestra. Eso lo van a ver un poco más adelante con un muestreo, que es como elegir una muestra. Entonces, no hay un solo tipo de muestra, sino que hay... ¿Qué tanto saben ustedes de conjuntos de matemáticas? ¿Alguna vez escucharon el conjunto de partes de un conjunto? Básicamente el conjunto de partes de un conjunto son todos los subconjuntos de un conjunto. Entonces, si yo tengo una población, cualquier subconjunto, ya acá nosotros somos una población, cualquier conjunto que yo me pueda armar con personas es un subconjunto del completo. Cada uno de esos, cualquiera que yo pueda hacer, me va a representar una muestra. Entonces, básicamente tengo un montón de muestras acá. Por una población, si tiene n elementos, básicamente tenemos 2 a la n cantidad de formas de elegir una muestra. Y acá viene la parte donde hay que elegirlo convenientemente, no elegirlo al grupo. Entonces, acá lo que le da es distintos tipos de formas de agarrar una muestra. Pero todavía no le está preguntando si la muestra es significativa o no. Solamente le está dando distintos tipos de muestras. Entonces, ustedes van a tener que identificar en algún momento muestra y unidad de observación, pero de la misma población. Bueno, para ello, evalúa las posibilidades de trabajar con distintos grupos. Cuando habla de grupos, se está haciendo referencia a muestras, según la disponibilidad de tiempo y de recursos. En cada inciso, identifica y describa población, muestra y unidad de observación. Bueno, ahora, pero en el ejercicio 1, en el ejercicio 2, ya se trabajó población, muestra y unidad de observación. ¿Qué cambia en este? Fíjense que me está diciendo que en cada uno de esos incisos ustedes identifiquen población, muestra y unidad de observación. Cosas que ya hicieron. El inciso A dice, se seleccionan 100 empleados de la sede central para responder una encuesta sobre su satisfacción laboral. ¿Cuál es la población acá? ¿Cuál? Acá me dijeron los empleados de la sede central. ¿Todos están de acuerdo? La totalidad. ¿De quién? ¿O de qué? Fíjense que al principio ustedes acá tienen dos cosas. Tienen en un inicio un enunciado. El enunciado es general. Y luego en cada inciso tienen como un contexto más particular. Este enunciado general lo que está haciendo es presentándole la población. Y lo único que va a cambiar después van a ser las muestras y la unidad de observación. Entonces, en realidad, acá ya le está dando. Esa es la diferencia con el primer y segundo ejercicio, que le dio todo no solo. No, acá le está dando una población general y después distintos tipos de muestras. Fíjense que le decía, en una empresa multinacional se va a conocer el nivel de satisfacción laboral de sus empleados. ¿Quiénes son la población? Los empleados de esa multinacional. O sea, los empleados de todas las empresas que haya en todas las naciones en donde estén. Todos ellos son nuestra población. Y fíjense que puede ser, para estudiar esa población, no sé, vamos a suponer son 20.000 empleados, si es mucho o es poco, no importa. Y dice, para conocer qué piensan o qué tan satisfecha está toda esa población, yo voy a agarrar esa población de empleados, voy a agarrar solamente 100. Fíjense que dice, se selecciona. Esa palabra de seleccionar
encuestar y ese tipo de cosas, te está hablando de que vas a agarrar una muestra. Entonces, si ustedes encuentran esa palabra un poquito antes, ustedes está agarrando del total. Si agarro el total, o esto es un conjunto total, es una muestra. Entonces ahí viene la muestra y dice 100 empleados de la sede central. Y después te dice cómo lo va a hacer. Esa es la parte del contexto. Lo va a hacer a través de una encuesta sobre la satisfacción laboral. Recuerden que esa satisfacción laboral no está haciendo referencia a como a una variable que va a hacer una pregunta, ¿qué tan satisfecho está? Sino que va a sacar todas las características que considera relevantes para poder determinar si esa persona se encuentra satisfecha o no. Entonces, la población eran todos los empleados de la empresa multinacional. La muestra, los 100 empleados, y bueno, con el contexto, los 100 empleados de esa sede central. Y la unidad de observación, un empleado de la empresa. Porque esa es nuestra unidad de observación. Ahora, vamos o sea, de ahí a que sea bueno o que no sea bueno, es totalmente irrelevante. O sea, acá te está dando una muestra que sea representativa, porque no es lo mismo que una empresa que esté en un país, que esté en otro, si solamente estamos en un país donde está todo bien, todos van a estar satisfechos, todos van a estar contentos y que importan otros países. No le está preguntando si es una buena manera o no, le está preguntando cuál es la muestra. El B. Se eligen 300 empleados de 3 países diferentes, 100 por país, para analizar si existen diferencias regionales en la satisfacción. ¿Cuál es la población? La población, todos los empleados de la empresa. De esos equipos apareció, eso es algo que me imagino que ya tendría que haberlo visto por lo menos en las materias de matemáticas, ya sea matemática 1 o matemática 1 y 2 para depende del plan del sistema. Ustedes van a tener siempre en una consigna un enunciado general que sirve para todo, y en cada consigna a veces se le van a agregar algunas cosas al enunciado, pero está el enunciado general. Y acá la muestra. Exactamente. ¿Y la unidad de observación? Sí, acá hay algo particular. Generalmente, cuando uno toma una población, ¿me explico lo que tengo como decir? Uno tiene una población, una muestra y una unidad de observación. La población, el conjunto completo que te estoy dando. Una muestra, yo agarro de alguna manera que me parezca conveniente una cierta cantidad de elementos de este conjunto y le hago la prueba, encuesta, pregunta o lo que sea. Y generalmente se le suele llamar una unidad de observación a un elemento, pero de la población. Ustedes revisen su teoría y vean qué le puso la profe ahí. Población y muestra puso. O muestra. O muestra. Lo que pasa ahí es lo siguiente. Siguen siendo empleados de la muestra. O sea, siguen siendo empleados de la misma empresa. Nada más que el otro se eligió de cierta manera. Pero se suele tomar como convenio, básicamente, de que sea de la población. O sea, un elemento es una unidad de observación. Porque te preguntas qué estás mirando, nada más. ¿A quién estás mirando? ¿Dónde estás tú? Porque vos haces, cuando vas a hacer un estudio, vos elegís qué querés estudiar y de ahí, en base a ese, elegís a tu sujeto o a tu objeto. Ese objeto del que elegiste, esa es tu unidad de observación. O sea, lo podés construir al revés, en el sentido de, ¿qué quiero estudiar? ¿Qué tan satisfechos están los empleados de una empresa? ¿A qué voy a mirar o a qué le voy a hacer preguntas al empleado? Y yo estoy estudiando, esta es una unidad de observación. ¿Cuál sería mi población? Todos los empleados. Y la muestra, algunos de estos.
Por eso, cuando hacen esa construcción, se le toma la unidad de observación como un elemento de la población. Bueno, creo que la idea de esto se entendió. Ahora, para el C y para el D, ¿la población cuál sería? La población en todos los incisos es exactamente el mismo. La unidad de observación también. ¿Qué es lo que le está cambiando? La familia. Nada más que eso. Entonces se tiene que explicar ahí qué le está haciendo cada uno. Bueno, el C y el D terminó después. Y vamos a saltar ya a un tema donde ya fíjense qué tema estuvieron haciendo o tratando. Estuvimos tratando población, muestra, unidad de observación, variables con todo lo que entra ahí, con todo lo que tiene que ver. Ahora vamos a entrar con otro tema. ¿Qué temas creen que vamos a entrar? Con las tablas de frecuencia. Entonces, fíjense que ahora ya no les va a preguntar cuál es la población, cuál es la, o capaz que sí, capaz que entienden, pero la idea es que cuando ustedes lean, si no está ahí, entonces ustedes igual tienen que dejar bien en claro. Si se lo pueden anotar en un contadito, mejor. Población, muestra, unidad de observación. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes van a responder, o sea, las respuestas ustedes siempre van a estar eso dando vueltas. O sea, si ustedes tienen bien en claro qué es eso que está dando vueltas, la respuesta, cuando formulen la respuesta, va a ser muy sencillo. Entonces, ejercicio 6. Los siguientes datos estadísticos corresponden al monto de crédito otorgado en millones de pesos a 22 empresas por el banco. Y bueno, ahí le da esa lista como que se le suele decir como datos en bruto. Y luego le habrá explicado que bueno, se presenta en bruto y uno tiene que buscar la forma de presentarlo y uno puede utilizar tablas de frecuencia, gráficos y todo eso. ¿No? Eso lo hablamos luego en la prueba. En el A, observando la siguiente tabla de frecuencias correspondiente, interpreta los datos de la fila 2 y 5 de la tabla en función de la variable n. Entonces, para poder formular la respuesta, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la población, cuál es la muestra, y en este caso, o sea, cada unidad de observación, y también nuestra variable, que ahora nos está dando todo junto. ¿Cuál creen que sería la población? Las empresas que son La población. Fíjense que la variable, pueden hacer este camino. ¿Cuál es la variable? O sea, ¿qué nos están dando? La variable son los montos. Entonces, esto ya no puede ser mi población. Eso, fíjense que los montos son los que están cambiando, o sea, lo que yo puedo medir. Esos montos, ¿qué tipo de variables son? Variable cuantitativa. Bueno, entonces, yo tengo el monto. Acá viene otra pregunta. Y aparte de eso, es cuantitativa, pero ¿qué? ¿Discreta o continua? Queda difícil, ¿eh? Es continua. Aunque a veces lo pueden intentar como discreta, pero es por eso no lo pusieron, sí, por eso no quiso meter tanto, porque antes había algunos puntos donde usted tiene que clasificar muchas variables, pero el tema es que depende del tratamiento que uno le dé, lo puede tratar como discreta o como continua dependiendo de qué tipo de estudio está haciendo. Pero en sí, el dinero siempre
se lo considera continuo. Algunos lo pueden tratar como discreto, bueno, pero es continuo. Bueno, estamos. Esa es mi manera, yo mido eso, pero eso es un monto, pero ¿un monto de qué? De crédito que otorgó el banco a quién? A 22 empresas. Entonces, yo miro los montos, acuérdense que lo que yo tengo es una parte para intentar explicar un todo. O sea que si estoy midiendo 22 empresas que recibieron un crédito, yo le estoy mirando el monto. Entonces, mi población básicamente sería todas las empresas que recibieron un crédito. ¿Ah? ¿Se entiende? Tienen que ir haciéndose esas preguntas para saber bien qué están estudiando. Acuérdense que estas cosas nos van a servir después para formular la respuesta. Pero no entiendo por qué se mide esa la población si están midiendo los créditos. Claro, estás midiendo. Dijiste eso, o sea, si estás midiendo, quiere decir de que es una variable que vos tomás. Es una variable. Y esos créditos, ¿a quién fueron otorgados? O sea, esos préstamos fueron otorgados a las empresas. Entonces, nuestra población son todas las empresas que recibieron un préstamo o un crédito otorgado por un banco en particular. O sea, no sé si un banco en particular no, o sea, por el banco dice acá. Me imagino que cuando dice el banco, habla de un banco en particular. Entonces, todos los bancos, de todas las empresas que recibieron un préstamo, un crédito del banco. Y para estudiar eso, que vayamos a saber qué respuestas quieren tener. Pero para estudiar eso que están estudiando, básicamente consideraron cuántas empresas. 22. Entonces, esas 22 empresas, ¿qué serían? La mitad. Entonces, ¿y la unidad de observación? Una empresa a la cual el banco lo otorgó. Y a un elemento de la población. Exacto. Si van contestando así esas pequeñas preguntas, siempre van a identificar bien. Unidad de observación, muestra, y casi siempre acá en estos ejercicios le dan la variable. Si no sabe bien cómo identificar, vayan a ir haciéndole preguntas a la variable. Esta variable mide qué cosa, el monto de qué, el monto de un crédito. ¿El crédito a quién le diera? Va escarbando. Bueno, fíjense que acá ya no les hizo esas preguntas quiénes son cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se considera que esas preguntas ya se las van a hacer. Y si no se las hacen, deberían hacerlas. Porque van a necesitar para responder a esto. Le dice, observando la siguiente tabla, fíjense que en otros cursos o algo por el estilo, uno generalmente recibe eso y uno construye la tabla. Eso es lo que hace, generalmente se hace en un curso de estadística, donde aprenden más de técnicas. Ustedes, acuérdense que la parte fuerte que tienen que tener ustedes es la parte de interpretación. Por eso es que no se les pide que pasen de esto a esto. No sé si le explicó la profe, pero lo que está ahí abajo es la salida de un software que se llama R o R. Pero básicamente, si ustedes meten todos esos datos, le piden al software que le dicen tabla de frecuencias, le dan la base de datos y ya les genera eso. Entonces tampoco es que lo tienen que hacer. Eso es lo que va a hacer la otra persona que va a trabajar con ustedes y le va a pasar ese cuadro que está ahí. Y ese cuadro es el que ustedes analizan. Entonces, filas 2 y 5. Vamos a mirar la fila 2. ¿Cuántas columnas tiene? 3 columnas. La primera columna, ¿qué representa? Bueno, vamos a mirar la segunda. La primera tiene nombre. La segunda, ¿qué representa? La frecuencia con la que aparece la cantidad de empresas. La tercera,
el porcentaje del total, ¿no? Y el primer numerito, el monto, es la variable. Ahí va a estar nuestra variable. Entonces, en esa parte de la variable, lo que ponemos ahí en esa primera columna es cómo la medida. Fíjense que ahí aparecen todos los números como discretos. Sí, porque se está tratando como discretos. A veces, cuando son muchos, uno lo puede tratar como continuo y poner intervalos. Eso también lo vieron. Bueno, en este caso está tratando así como continuo, como discreto. Entonces, el primero me está diciendo el monto, el segundo me está diciendo la frecuencia, cuántas empresas, y el tercero me está diciendo el porcentaje de esas empresas que estamos estudiando, de las 22. Sí. No, ahí tenés ya el porcentaje. O sea, es básicamente tu frecuencia relativa multiplicada por 100, pasada a porcentaje. Eso lo vieron también, ¿no? Frecuencia relativa, básicamente el numerito de tu frecuencia dividido por el total, y luego multiplicado por 100 te da el porcentaje. Entonces, ahí lo que faltaría es la columnita de la frecuencia relativa. Se saltea un paso y pasa directamente a la. Entonces, interpreta los datos de la fila 2 y la fila 5. Cuando uno mira, básicamente lo que uno interpreta acá, la primera columna tiene que ver con la variable y cómo la medimos. Ese lo interpretamos. O sea, no es que le dedicamos un párrafo a eso. Le dedicamos un párrafo a todo lo que viene después. O sea, tendríamos que hacer dos respuestas analizando este 1 que está acá, acuérdense de la segunda fila, este 1 y este 4.54%. Esas son las dos oraciones que vamos a tener que escribir. Si yo miro, acuérdense, monto, cantidad de empresas, porcentaje. Cuando se analiza esto, lo pueden poner en una sola oración, pero generalmente se analiza este valor con respecto a este. O sea, este valor, cuando vos mirás la columna, mirás el valor que está en la columna y lo interpretás con respecto a este. Y luego, mirás este valor y lo interpretás con respecto a este. O si querés lo podés hacer en una sola oración. A lo mejor sí lo van a estar estructurando en distintas oraciones. Entonces, básicamente si miramos ese, tenemos qué cosa. ¿Qué representa el 1? Cantidad de empresas. O sea que hubo una empresa que recibió un crédito por millones. Estamos entonces por 8 millones de pesos. Fíjense que en ese caso estaría faltando algo. Que nosotros, cada vez que ustedes dan este tipo de respuestas, tienen que decir de dónde están sacando la respuesta. Por eso es importante tener la muestra. Y podrían empezar o terminar con la muestra. O sea, ustedes sí tienen que nombrar la muestra. Entonces pueden decir, ¿cuál es la muestra? De las 22 empresas analizadas o estudiadas, una de ellas tuvo un préstamo o un crédito por el banco de 8 millones de pesos. Tiene que estar todo. En este caso, fíjense, lo único que se estuvo, que no lo pusimos, fue la población. Pero esto intenta explicar o analizar, o sea, de la población. Pero tiene que decir, esto estamos interpretando únicamente de la muestra. Entonces tenemos que decir, de las 22, esto es estudio. Lo mismo pasaría con este porcentaje. Traten de quedarse por lo menos con los dos primeros decimales. Acuérdense que es el porcentaje, o sea, que después de que coloquen ese número tienen que ir por ciento. ¿No? Entonces, de vuelta, ¿cómo comenzaríamos entonces la oración para interpretar ese valor?
Nombramos sí o sí la muestra. Y dice, ¿por qué repiten tanto? Porque después no queda nada. No se olviden de eso. Al principio o al final, y si tienen dudas hacia el principio o al final, miren cómo pone la profesora y confíen. Entonces, de las 22 empresas estudiadas, analizadas, o si quieren poner todo el contexto, serían de las 22 empresas que recibieron un préstamo por el banco, el 4.54% obtuvo un crédito por el monto de 8 millones de pesos. Ahí ponemos la variable, en qué se mide, o sea, cuánto es, o sea, el valor, y en qué se mide. Esas cosas no se olviden. Eso, para que lo tengan en cuenta, esas sí son preguntas de examen de parcial. Les da así tal cual, les da estas cosas, y le dice a sí mismo, analizar la situación. Entonces uno tiene que venir, la idea sería más que nada que vayan un por uno. Este le dice tal cosa, este necesita la otra, y así. Porque si armaron una valoración, podrían decir de que las dos empresas que tuvieron un crédito por el banco, una de ellas, que representa el 4.54%, obtuvo un crédito, y ahí necesito un número. Generalmente, a la propia no le gusta tanto eso. Entonces, vayan mirando cada uno por separado, y bueno. Y si esto apunta hacia un múltiple choice o por el estilo, finalmente le va a decir el valor que está en la segunda fila, segunda columna, ¿qué me está diciendo? Y opciones, ¿no? Dice tal cosa, dice tal cosa, dice tal cosa, y ustedes ven qué quiere decir, buscan la opción y señalan. La correcta. No. Y así. ¿Se entendió? No. Bueno, con la idea, o sea, si eso fue para el 2, la misma interpretación. Entonces el 5 le quedó para ustedes y vamos a saltar. Bueno, fíjense que en el B ya cambió. Lo que teníamos en el A era una manera de representarlo de una manera más cómoda, ¿no? De una forma más resumida que eran las tablas de frecuencia. Después pasamos a la parte gráfica. Los que tuvieron funciones, ¿se acuerdan? Las funciones. ¿De cuántas maneras se podrían representar? ¿Dos? ¿Son cuáles? ¿Cómo? No, de funciones en matemáticas. Tenían la forma algebraica, que era dar la ecuación. Tenían la forma gráfica, ver los gráficos. Tenían sexas que usaron estos digitales. Esos son con diagramas. Tenían la forma tabular, que era presentar tablas, como la que tenía antes. Y la forma coloquial, que era comparar. Acá en esta, ustedes siempre se van a manejar con la tabular, que es básicamente la que está por arriba, y con la gráfica. Y capaz que más en probabilidades de cosas van a empezar a usar más la parte algebraica. Pero acá, estas son exactamente los gráficos que te generan el R cuando vos le pedís que haga. ¿Cómo se llama esto? Dice el nombre. Y de vuelta de gráficos, bueno, son gráficos de barro en función de la variable en estudio. Uno le pone, fíjense que cuando pusieron arriba que tenían 5, 20, 8, lo que sean, eso es una base de datos limpia, donde están todos los numeritos. Uno pone var y el nombre de la base y te genera esto que está acá. Uno pone frequency y pone las datas y te genera la data. Y te da exactamente así, el lado. Y la idea en realidad es que cuando uno lo genera,
y lo habrán visto en matemáticas, y si no lo vieron, mal por no haberlo visto, pero si uno mira, está muy pelado. Me tenés que decir qué significa el de qué y qué significa el de qué. ¿Qué miro cuando miro acá? ¿Y qué miro cuando miro acá? O sea, en este caso, si la persona que trabaja con ustedes, que es su estadístico, le pasa algo como esto, eso porque no sabe mucho, porque no le entiende mucho. Porque está haciendo más difícil la que le tendría que pasar todo. ¿Qué significa y en qué se mide? Porque tampoco está eso. Pero acá ustedes tienen que completar eso. Antes de empezar a dar respuestas, básicamente, usted intenta ver qué va a significar para ustedes el eje horizontal y qué va a significar el vertical. Si ustedes miran el horizontal en este caso, ¿qué creen que significa? Ahí está la variable que estábamos analizando. Y es justamente cómo la medimos a la variable. Bien. En este caso entonces va a ser el monto del crédito. Eso es lo que significa, esa es la variable. Y luego tenés que decir en qué se mide. ¿En qué medimos? ¿En qué medimos? En la variable. La variable monto la medimos en millones de pesos. Entonces cuando estoy mirando acá 5, en realidad estoy diciendo 5 millones de pesos. Y en el eje Y, número de empresas. Entonces, cuando yo tenga que interpretar, tengo que mirar de que, por ejemplo, si tengo que analizar este que está acá, veo que está con respecto al eje horizontal, tiene los montos, está con respecto a 5 millones en el monto, y tiene una frecuencia de 2, y esas son la cantidad de empresas. Entonces me está diciendo que de las 22, acuérdense que no se olviden nunca la muestra, de las 22 empresas que otorgaron un crédito, que fue un crédito por el banco, 2 de ellas recibieron un monto de 5 millones de pesos. Eso sería la respuesta completa. O sea, que me imagino que si aparece un múltiple choice, le diría, le va a aparecer como cosas para que usted se comporte. Entonces le diría, hay 2 empresas que recibieron un monto de 5 millones de pesos. ¿Esa respuesta es correcta o no correcta? Es incorrecto. O sea que es incorrecto. ¿Por qué? Porque me faltó la multa. Después seguro va a aparecer otro si la hago yo seguro. Le va a aparecer lo que le diga. ¿Sabe qué? No, en realidad son 5 empresas. O sea, de las 22 empresas que nos dieron, 5 empresas recibieron un monto de 2 millones. Estamos mirando los ejes al revés. Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes, por eso tienen que tener bien claro ustedes. Porque las opciones van directamente para que se vean. O sea, es para eso. Si ustedes tienen bien claro, se resuelve todo. Hay que hacerle dudar de lo que están viendo. Por eso tampoco tienen lugar. Y para poder entender esto acá, ustedes vienen o no tienen problemas porque ya vienen de haber entendido el problema y de haber entendido que están dando frecuencia. Ya saben bien en qué están trabajando. Pero eso vino de que antes de comenzar a resolver, hicimos un análisis y dejamos bien claro qué estamos estudiando. Entonces intenten hacer eso. Todo muy sencillo de que lo hacen. Intenten hacerlo. Bueno, ¿se entendió esto? Y una cosa, porque acá la pregunta es muy amplia. Para mi gusto, demasiado amplia. Porque te dicen, bueno, acá no. En el otro te dice, interpreta el histograma. ¿Qué querés que interprete el histograma? Acá te dice, claro, te dice, interpretar 2 datos. El tema es, más adelante vamos a tener esta discusión cuando haya uno de esos invitados que te dice, muy al aire, acepta el cosa. No me digas así, dime qué querés que haga. Pero acá te dice exactamente,
¿Cuántos datos vamos a hacer? 2. Antes analizamos 2 filas, ahora solamente 2 datos. Fíjense que esta era abajo, en ambos, está la variable. Y este, en realidad, ¿qué tiene? Era lo del porcentaje y este tiene lo de la frecuencia. Estos son los dos gráficos de la tabla que tenían arriba. Entonces, básicamente van a elegir 2 de acá y 2 de acá y lo van a interpretar. O sea, que es básicamente hacer lo mismo que hicieron en la tabla de frecuencia, pero nada más que ahora están tirando los datos en un gráfico. Porque, ¿se acuerdan del segundo que habíamos hecho de segunda fila? Decía que de las 22 empresas que se dieron un crédito por el banco, 2 de una obtuvo un crédito por un monto de 8 millones. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hicieron antes deben hacerlo acá. Pero tienen que poder identificar bien qué significa cada una de estas. ¿Qué significa esta barrita? ¿Qué significa esta de acá? Y así. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? Recuerden, ustedes anótense por ahí, debo dar respuestas completas. No me debo olvidar de la muestra. Generalmente lo que pasa acá es que todos se olvidan de la muestra. Y acá, entonces, olvidarse de eso, por más que lo esté bien, ya es válido preguntar. En este caso ya mencionaba con la ficha. No, acá realmente dice la muestra. De tantas cosas que pasan tal cosa. Entonces ahí podrían ser que en las 22 empresas que recibieron un monto de ingresos, o ustedes recibieron 200. Desde acá, sí, exactamente. Van a salir, o el porcentaje igual que el 10%, a las empresas recibieron un monto de ingresos, 10%, recibieron 100 millones. Algo así. Acá, fíjense qué pasa con esta parte de acá, cuando no lo pueden leer. Intenten utilizar la palabra aproximadamente. ¿Por qué? Porque acá dice, fíjense, acá hay algo muy divertido. Que este que está acá arriba era la variable, este es la frecuencia y este es el porcentaje. Este es la frecuencia y este es la frecuencia relativa a ese porcentaje. Fíjense, porque acá para el segundo se acuerdan que era 4.54 y así. Y este es 0. Acá es 0.5. Entonces este es 0.94, o sea, menos 44. Entonces acá, en realidad esto no está con respecto a la regla de porcentaje, sino que este de acá es relativo. Y fíjense que si este es 0,5, pero en realidad no está a la misma altura. Nosotros sabemos el valor exacto, pero porque está arriba. Pero suponiendo que le haya pasado solamente los gráficos, no pueden saber que es 0,45. Entonces, lo que hacen es buscar un valor que esté aproximado, digan, es aproximadamente. Este que está acá, del 5, que está muy cerca del 0.10, y si tenemos en cuenta si 1 es 4.54, está cerca de 9 y algo, 0.9 y algo. Entonces, uno en realidad dice que aproximadamente es 0.10. Tienen que usar eso, o sea, usen la palabra aproximadamente. Y esto le va a pasar mucho en los gráficos, porque en realidad cuando ustedes piden los gráficos, o les pasan, en realidad debería estar en una mejor escala. O sea, esto es el primer gráfico que te genera, donde te da los peores gráficos. Pero uno después empieza a jugar y le empieza a poner los nombres y le pone mejores escalas para que se entiendan mejor. Y lo divertido que a algunos les parece es que si vos podés jugar con esa escala, muchas veces vos podés contar la historia que te cuento. Porque haces parecer que algo dice una cosa y en realidad está diciendo otra. Muchas veces
me tocó ver cómo pasan en la tele. Habrán visto ustedes lo de inflación, subió tal cosa, subió tal otra, y te ponen gráficos y te mira, y en esta parte subió tanto, en esta parte. Y voy a decir, ¿qué hay para? No importa. ¿Quién va a caer en esa cosa? Porque vos mirás así en los gráficos, las personas son muy visuales, vos mirás los gráficos, mirás, la diferencia entre este y este es grande, entre este chiquitito, entonces es mucho más grande que este que es muy chiquitito. Lo que uno piensa, ¿no? Y cuando mirás las escalas, están usando dos escalas totalmente distintas, y cuando te fijas cuál es el porcentaje de cambio que hay, que es lo que realmente te interesa, acá fue como 40 veces y acá fue 2 veces más. Entonces voy a decir, para, ¿qué está pasando acá? Y después viste que la gente repite esas cosas. Y entonces a esta gente le serviría un curso estadístico para que entienda esos gráficos. Bueno, eso es lo que se espera de ustedes. Que cuando miren este tipo de cosas, ustedes entiendan, interpreten y no se dejen llevar por esas pequeñas cosas de mirar qué grande es la diferencia. No. Tienen que mirar bien y analizar en qué está midiendo. Y bueno, más adelante igual que lo van a ir aprendiendo cómo hacer ese tipo de análisis, no solamente los gráficos. Bueno. Vamos a ver si termina el tiempo. Bueno, hasta acá. ¿Qué tal va? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, vamos a seguir. El 7 creo que tienen varios. Recuerden, vamos a hacer el 7, vamos a ir mirando. Terminamos este y ya estaríamos terminando el práctico que teníamos para hoy. Recuerden que hicimos un punteo de los temas. O sea que básicamente las preguntas que quedan colgadas, que no las respondimos, las pueden responder con lo que estamos viendo. Entonces, después que terminamos la explicación, la idea es, júntense la idea acá, pueden trabajar en grupo, pueden hacer básicamente lo que quieran para trabajar. Y es lo ideal en realidad. Entonces, terminamos de ver cuál es la intención de este ejercicio y pueden trabajar libremente, me van llamando y lo vamos a ver. Si tienen algún tipo de consulta o van completando lo que les falta. Fácil de que tenéis. Bueno, el 7. Se analiza una muestra aleatoria que contiene información sobre 79 grandes empresas de América del Norte para la variable sector. Acá pasa algo bastante particular. Esta es una base de datos muy conocida donde tienen muchas empresas, o sea, en este caso tienen en totalidad, ¿cuántas de ellas? 79. Tiene 79 empresas, pero lo que tiene son muchas variables. Cuantitativas y cualitativas, tienen un montón. Por eso es que le dicen sobre tal cosa. De por ahí van a encontrar de que le va a decir una variable y en realidad está mirando otra. Entonces tengan cuidado. Entonces, ahora vamos a analizar. ¿Qué acabamos de hacer? Lo único que hicimos fue leer el enunciado general. ¿Vamos a empezar a hacer el A? No. Lo primero que vamos a hacer es entender bien quién es la población, quién es la muestra, quién es la unidad de observación, cuál es mi variable y en qué unidades se mide. Si es que podemos responder todo de ahí, mejor. Si no, vamos a seguir bajando para terminar de entender. Pero hasta ahí, antes de comenzar con el inciso, vamos a intentar entender. ¿Cuál creen que es la población? Exacto. Todas las empresas de América del Norte. Entonces, América del Norte, todas las empresas, esa es mi población. La unidad de observación. Unidad de observación. Una empresa.
sea, cada empresa es una unidad de observación. O sea, empresa de América del Norte. Cuando lo escriben, tiene que escribirlo completo. Y luego, la muestra. La muestra, acuérdense que es lo que más vamos a usar, porque con eso vamos a responder. Y sí o sí tiene que aparecer en nuestras respuestas. Cuando analizamos datos de este estilo, más que nada. Son 79 grandes empresas. Sí, exactamente. 79 grandes empresas, 79 empresas de América del Norte. Entonces ya tenemos población, tenemos unidad de observación y tenemos muestra. Y ahora vamos por la parte de variable. Esa es la otra parte que nos va a servir para la respuesta. La variable te dice directamente. Es el sector, que por lo que me imagino, seguro, bueno, que está, ¿qué tipo de variables abajo tienen un pequeño gráfico ya, ¿no? Y habíamos dicho que la primera columna tiene que ver con quién. Con la variable. Esa no la analizamos. Esa la usamos para analizar los otros datos. Entonces, si ustedes quieren saber qué tipo de variable es, pueden ir a mirar ahí. Entonces, ¿qué tipo de variable es? ¿Quali o quanti? Cualitativa. Ahora, ¿de qué tipo de escala creen que es? No, en realidad si las subdividimos. ¿Es nominal u ordinal? Nominal. ¿Y por qué no ordinal? Porque no tiene un orden. O sea, da lo mismo que pertenezca a un sector que pertenezca a otro sector. No es que uno está por arriba del otro. Entonces, terminando de hacer eso, básicamente lo que hicimos es entender a qué nos estamos enfrentando. ¿Qué hicimos? Entendimos el contexto. Ese contexto nos va a ayudar a responder. Nos dice en el punto A, interprete la última columna de la tabla de frecuencias dada para el sector finanza. Entonces, me está diciendo que mire, la última columna, o sea, me voy a mantener en esta columna, pero no voy a mirar todos, sino que voy a, esto es lo que le decía antes, que le tiene que decir fila y le tiene que decir columna. Esa intersección es la que ustedes tienen que analizar. En este caso, dijo finanzas, que es la cuarta, y finanzas, la última columna es este valor que está acá, 21.51. Ese valor es el que yo tengo que decir qué significa. Entonces, ¿qué significa ese 21.51? ¿Cómo comenzamos? Con la muestra. De la 79 grandes empresas o las empresas de América del Norte, el 21.51%. En este caso, ¿sabes? Aproximadamente. Es más de los gráficos. Igual es aproximado porque tenemos valores. De cualquier lado, aproximadamente ese valor tiene información sobre finanzas. Parece que son sectores. Es básicamente, si yo digo alguna pavada en economía, eso tiene permiso de reírse. Pero terminando de reírse, digan si va correcto o no, o terminen la idea ustedes. Pero, por ejemplo, la Serenísima, ¿a qué sector pertenecería? Lácteo. Lácteo puede ser una. Bueno, o la empresa TLP. Media de comunicación. Bueno, está haciendo ese tipo de clasificación. Dos sectores en el cual se mueve. ¿No? La SCP sería la energía. Claro, ahí lo está clasificando de esa manera. Entonces, de las grandes empresas, de las 39 grandes empresas que son las que se están analizando, el 21.51% de ellas
pertenece al sector finanzas. ¿Alguna empresa que ustedes conozcan de finanzas? Sí, pero la empresa tiene que ser una en particular. Un estudio contable. Sector finanzas. Finance, ¿cuánto es? Mira, tú vas a hacer. Bueno, cualquiera de esas empresas. ¿Se entendió ese? Fíjense que, de vuelta, las preguntas que aparecen en los parciales son exactamente así. Te va a decir, tenés ahí eso, te va a dar el concepto arriba, te va a decir, ahora que mirás esta tabla de frecuencia, analizame lo que está en la segunda columna, cuarta fila. Y vos pasas a ese valor y lo tenés que escribir de esta manera que estamos haciendo. ¿Entiendes? Bueno. Ese era el A. Es exactamente, fíjense que estamos haciendo exactamente lo mismo que en el punto anterior, era el 6, ¿no? ¿Qué cambió entre el 6 y el 7? Porque estamos haciendo lo mismo. El tipo de variable, ¿no? Anteriormente era cuantitativa, ahora es cualitativa. Pero no cambió, fíjense que lo que estamos haciendo es el mismo análisis. La estamos leyendo de la misma manera. Entonces, no importa que le aparezca ahí, ustedes tienen que mantener eso. Ustedes identifican ese valor y lo interpretan de acuerdo a la variable y las categorías o la unidad de medición en que se mide. El B dice, interprete la anteúltima columna de la tabla de frecuencia dada para el sector de comunicación. ¿De qué número está hablando? El número. El 2. Ese 2 que está ahí. Esta sería la última columna. Esta sería la anteúltima columna. Y después nos dio primero la columna y luego nos dio la fila. Y ahí voy y identifico ese valor. ¿Por qué no dijo la segunda columna? ¿Sabes? Pero ahí tenemos el hermoso 2 que está ahí. ¿Cómo lo interpretaríamos? Exactamente. Presentamos, o sea, decimos dónde estamos jugando, o sea, en la muestra, estamos jugando acá, y esto es, de ahí decimos el valor que estamos teniendo, 2 de ellas, las de estas, tanto porcentaje o tanta cantidad, pertenece o recibió un monto, depende de qué estemos trabajando, ¿no? De la otra cosa y la unidad de medida. O sea, esa es como la estructura que ustedes van a tener. Por eso es que al principio hacemos el trabajo de cuenta de su tipo de cosas. Entonces acá, de las 79, 2 de ellas pertenecen al sector comunicación. De vuelta, ahí, si se... En las preguntas, si llega a haber preguntas múltiples choice, prácticamente siempre va a ser o que le falte la muestra, o que te interprete otro resultado, o que te ponga, por ejemplo, en vez de poner 2, te ponga el 2% de ellas. Entonces, ese tipo de juegos es lo que pueden llegar a aparecer. Por eso es que tienen que saber bien qué significa cada una de las columnas. Vamos al C. Y en el C, básicamente, interpreta al menos 2 datos de cada uno de los siguientes gráficos. ¿Cómo le llamaban a estos gráficos? De torta, o, si es un poco más de pastel, correspondiente a la variable sector en función de la variable en estudio. Fíjense que cuando miran esto, este gráfico es horrible. Así no van a encontrar cosas. Porque generalmente ya habrán visto sí o sí estos tipos de gráficos.
yo creo que acá le aparece un numerito de cuánto es el porcentaje, o te ponen la frecuencia. Entonces, acá ustedes nuevamente pueden recurrir a dos cosas, o decir un aproximado, o sea, si justo esto coincide, de que parece como que si yo la acomodo acá sería como la cuarta parte, podrían hablar de aproximadamente un 25%, o aproximadamente la cuarta parte de la, ¿no? Esa es una forma. La otra forma sería decir cuál es el porcentaje o la porción más grande y cuál es la porción más chica, porque están viendo dos. Entonces, fíjense que acá, el más pequeño que aparece acá quitando a otros es comunicación. Y el más grande parece ser finanzas. Entonces podrían decir que de las 79 empresas, grandes empresas de América del Norte, la mayor cantidad de ellas pertenece al sector finanzas. La misma cosa, la menor cantidad de ellas pertenecen al sector comunicación. O si ustedes ven que más o menos el 50%, la cuarta parte, o tienen demasiado como para saber que es el 10% de algo, pongan eso. Pero agréguenle un aproximado. Por eso digo, estos gráficos no son así, o sea, deberían venir con algo más. ¿Alguna duda? Bueno, y básicamente tenemos un último tipo de gráfico. Y de vuelta, es lo mismo que teníamos antes, es analizar nuevamente dos de ellos. Pero acá, de vuelta, cada vez que ustedes se enfrenten a uno de estos gráficos, miren e intenten entender quién está en la parte horizontal y quién está en la parte vertical. En la parte horizontal, lo que pasa es que después pasa así, no le digo que siempre está la variable, porque una de las cosas que pasa a veces es que ustedes ven estos gráficos y luego la profe en el parcial, este gráfico lo hace así. Entonces, se quedaron. Acá sí tiene que ser variable, acá sí no. Miren, con este casi no hay problema porque ustedes saben que su variable es cualitativa. Y si es cualitativa, tiene que estar en distintas categorías. Entonces, si esto está así o esto está así, para ustedes no debería representar ningún esfuerzo a darse cuenta de que en la parte vertical estaría la variable. Entonces, el otro que sobra, habría que ver y analizar qué está representando. Porque puede representar frecuencia relativa, porcentaje, y no sé si vieron frecuencia acumulada. ¿Ya vieron? Bueno, puede representar ese tipo de cosas. Entonces, miren acá, y en este caso, parece estar representando frecuencia. Eso podría ser porcentaje. Sí, capaz. Hay que ver si sumando todo me da el 100%. Sumando cada uno de estos me da el 100%. Y es muy difícil de que dé exacto, porque fíjense que acá 10 contra exactamente el 10, fíjense que está el 15, como que tiene muy. Entonces me da la idea de que tiene que ser de frecuencia, porque me da la cantidad. Entonces, esto parece que es de frecuencia y la variable. Y de acá, nuevamente, ustedes eligen los dos que quieran, ¿no? Vienen acá y dicen, voy a agarrar este que está acá, que me dice energía. Este de acá me dice energía. Y tengo energía 15. Y ahí me dan una respuesta, ¿no? De las 79 empresas, grandes empresas de América del Norte, 15 de ellas pertenecen al sector energía. Bueno, así que tiene que poner el Bueno,
¿Alguna duda con respecto a este? Bueno, básicamente cerramos el práctico completo. Pueden trabajar entre ustedes y cualquier duda que vayan surgiendo de lo que quedaron y lo van haciendo, me avisen.